Buenos días a cada uno de ustedes, buenos días a los docentes que nos acompañan de manera presencial aquí en el aula y a los docentes que de manera virtual nos acompañan también desde cada lugar donde se encuentran. El día de hoy es un día muy especial para nosotros porque dentro del programa que ha planificado la unidad de innovación y actualización docente en conjunto con ambas escuelas, la Escuela de Diseño Gráfico y la Escuela de Arquitectura, uno de nuestras conferencias más importantes y más esperadas, la verdad, era de poder contar con la oportunidad de compartir unos momentos con el doctor Carlos Aldana. Me voy a permitir leer brevemente, yo sé que él no quiere, pero solo voy a leer un par de líneas de su hoja de vida. Es licenciado en Pedagogía de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Educación por la Universidad La Salle de Costa Rica. Ha escrito innumerables ensayos, libros, documentos a los que nos dedicamos a este oficio de la docencia en la educación superior, pues indudablemente nos han servido de guía para poder fortalecer nuestras capacidades en esta tarea tan importante que tenemos. Carlos además fue ya director general de docencia de esta universidad y fue viceministro de Educación en el gobierno de Guatemala también. Y además es un gran amigo, un gran colaborador, una persona con la que es de muy fácil acceso, con la que todos podemos compartir y que para nada es egoísta, siempre ha compartido con todos con los que ha podido sus conocimientos. Así que para nosotros de verdad es un verdadero gusto tenerlo esta mañana con nosotros en nombre de las direcciones de escuela y en nombre del decano, quien se disculpa porque hoy tienen concesión del consejo, no puede estar con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos de nuevo la oportunidad. Gracias, Raúl. Gracias. Muy buenos días. Tanta formalidad, pero es por necesidad de distancia. La Facultad de Arquitectura así es, entonces yo entiendo. Por eso vengo así entacuchado y todo lo. Para mí es un gusto estar con ustedes para compartirles algunas reflexiones. Con Alenka y con Raúl compartimos nuestro paso por la Dirección General de Docencia, cuando tú eras la directora de extensión. Y Raúl estaba con unas. A mí me duele mucho que las propuestas que tenías, ¿te acuerdas? No pasaran a más. Pero los tres éramos parte de un equipo que quisimos hacer lo mejor posible por esta Universidad de San Carlos. Hicimos lo mejor que se pudo, no se pudo hacer mucho, pero hicimos lo mejor. Pero yo recuerdo mucho a Raúl y a Alenka por su gran compromiso y su dedicación profesional a esta universidad. De verdad, me alegra, Raúl, volverlo decirlo públicamente. De Alenka ya lo he dicho varias veces, pero de vos no había tenido la oportunidad de decir eso. Y Larisa, le agradezco muchísimo a usted por enviarnos las EPCistas a Ciprevica. Ya tenemos dos, no ha caído la tercera, no me han dicho, pero ahí va, muy bien. Compañeros, compañeras, me van a decir su nombre, por favor, porque siempre es importante el nombre, y yo les compartiré y les contaré de qué se trata el momento del día de hoy. Empezamos con usted, por favor, para acá. ¿Cómo? Sí, Alma, muy bien. Mi compañera también en la Facultad de Humanidades. Leonel, mucho gusto, Leonel. Romeo, mucho gusto, Romeo. No tenga pena, tenemos ya media hora de haber empezado, no se preocupe. Romeo, ¿usted? Ángela, muy bien, mucho gusto. Larisa, Alenka. Roxana, mucho gusto, Roxana. Gracias. Walter. Elvin, muy bien, mucho gusto. Juan, Tomás. Germán, sí. Claudia, mucho gusto. David, mucho gusto, David. Alba. Francisco, muy bien. Andrea. Axel, mucho gusto, Axel. Marco, gracias. Moshe, es judío el asunto. Moshe Asturias, muy bien. El Asturias sí es medio chapín, ¿verdad? Pero el Moshe es medio. Sofía. Jorge, ¿y ustedes dos? Axel. Ana Lucía, mucho gusto. Parece ser que estamos proyectando a personas a saber a dónde, pero mucho gusto a quienes están a saber dónde y vamos a empezar con este diálogo.
Yo quisiera, no funciona yo quisiera enfatizar que la docencia universitaria tiene que tomar en cuenta esas dos palabras. Esto lo compartí con compañeros de CUNORI. El tema afectivo y el tema efectivo, la efectividad y la afectividad. Yo sé que de las dos palabras, buenos días, perdón, pase adelante, profesora, mucho gusto, pase. Después de tanto tiempo y tantas experiencias, tantos años, incluso de conocer tanta gente importante y maravillosa aquí en la Universidad de San Carlos, yo creo que es necesario insistir que la docencia tiene que ser efectiva y afectiva. Con ustedes compartimos, ¿se recuerdan? Hace, no sé, Larisa, ¿cuándo? Hace unos 3 años tal vez. Estuvimos aquí, creo, no, en otro salón por acá. En aquí estuvimos, ¿verdad? Algo de neurociencia estábamos compartiendo en ese momento. Pero compartimos la parte de la afectividad. Pero a mí me duele mucho insistir en esto. En algunas unidades académicas está claro que la docencia tiene que ser efectiva, porque tiene que lograr objetivos. Yo no voy a hablar de competencias, yo no entro en el discurso. Hace 20 y tantos años venimos peleando contra las competencias, 20 y tantos años, cuando no había nada en Guatemala, ya estábamos peleando contra ellas. Pero yo, como estoy transmitiendo acá, no puedo hablar tan así pesadamente de las competencias, ¿verdad? Para ser bastante correcto el día de hoy. Espero que me aguante hacer correcto, lo que pasa es que me cuesta mucho, pero las competencias es un disfraz, es un discursito, es una moda, que ya poco a poco va a ir pasando. Pero, pongámosle competencias, pues. La efectividad tiene que ver con el logro de las competencias, pero básicamente con el logro de los objetivos, los propósitos, etcétera. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando la docencia también universitaria también tiene que ser afectiva. Y tiene que serlo, porque si no, no puede ser buena docencia. Lograr objetivos o propósitos curriculares no debería ser nuestro objetivo. Y menos, esto lo vengo diciendo hace rato, menos mal que lo que les voy a presentar hoy es una prueba de que no estamos tan equivocados. Porque para ver la parte efectiva vamos a acudir a una investigación. Un libro muy conocido, muy famoso. Se me olvidó, yo se los comparto. Yo tenía este libro hace rato digitalmente, pero no me recordaba. Y me actualicé el año pasado comprando el libro, que es bastante viejito, y lo tengo en físico, pero después me recordé que lo tenía en digital. Entonces, si podemos compartírselo, yo se los comparto. Yo les puedo enviar el libro digital completo de esto que les voy a compartir. Pero lo trajeron a Guatemala hace poco. El libro que les voy a compartir, que es una investigación, es de este señor. Él es Ken Bain, pero es Kenneth Bain, es su nombre, pero se pone así comercialmente Ken Bain, Kenneth Bain. El libro se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Así se llama el libro. Muy famoso en Estados Unidos. Incluso en Europa ya lo están usando mucho. Es una investigación que él hizo que se llama, y el libro está ahí, Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Entonces lo que vamos a compartir hoy es eso. No nos va a dar tiempo para hacer la parte afectiva, la afectiva. Esa la dejamos para otro año, o para otra ocasión, pero para otra oportunidad. Pero la parte efectiva nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo. Y lo vamos a dialogar y lo vamos a poder compartir con los compañeros o compañeras que están lejos. Este estudio él empezó a principios de los 80, pero muy sistemáticamente en 1986, en una universidad, Vanderbilt. Lo publicaron hasta en el 2004, todo el estudio. Y fíjense bien esto que está acá, esto que dice acá. Después de un largo proceso de filtración que hizo él, buscando en muchas partes de Estados Unidos, determinó incluir en la investigación a 63 profesoras y profesores universitarios. Tienen unas variables. Cuando yo les comparto el libro, ahí pueden ver todo cómo se hizo el estudio. Se quedaron con 63 docentes universitarios, los que consideraron mejores. Y participaron en esto 24 instituciones universitarias. Esos 63 profesores fueron, después de un proceso largo de determinar, incluso miraban la reacción de los estudiantes, cómo evaluaban los estudiantes a sus profesores, cuáles eran sus perfiles, cómo se desempeñaban, los vieron, etcétera. Después de todo eso, escogieron 63. Es decir, ahí no terminó la investigación. Después de hacer todo eso, escogieron 63. Y después de eso, con esos 63, estudiaron su desempeño, su vida, su actuación, los observaron,
etcétera, etcétera, hasta llegar a concluir en ese libro que se llama lo que hacen los mejores profesores universitarios. Que por cierto tiene un problemita en la traducción, porque en una versión dice lo que hacen los mejores profesores en la universidad, y es un poquito cambiado, pero es lo mismo. Es un libro muy conocido y de este libro yo les voy a presentar una síntesis del libro, completito, eso. Pero ustedes me van a poder dialogar, me van a poder preguntar. El libro lo organizan en 6 ejes. Primero, ¿qué es lo que saben sobre cómo aprendemos? ¿Qué es lo que saben los profesores, los mejores profesores universitarios sobre lo que aprendemos, sobre cómo se aprende? Esa es primera variable. ¿Qué es lo que un profesor universitario de altísima calidad sabe sobre cómo se aprende? Luego, ¿cómo preparan sus clases? Vale. Ahí ya estamos hablando estamos en familia, ¿verdad? Estamos en la familia de docentes universitarios. Al que le caiga el guante, que se lo plante, y al que no, que lo busque, ¿verdad? Porque ahí van a ver ustedes. Sí, ¿verdad? Porque si no, sí, ¿qué se hace, verdad? ¿Qué esperan de sus estudiantes? Esta 3 es muy interesante. Es muy, muy linda. A mí me gusta mucho la 3. Después, ¿cómo dirigen la clase? ¿Cómo tratan a sus estudiantes? Que es otra cosa que aquí en la San Carlos deberían evaluarnos y revisarnos y fiscalizarnos y juzgarnos por cómo tratamos, por todo, pero cómo tratamos a los estudiantes. Y seis, ¿cómo evalúan a sus estudiantes y cómo se evalúan a sí mismos? Todo el libro gira alrededor de esas 6 variables y es un estudio donde después de analizar bien a esos 63 estudiantes llegan a conclusiones. Es un libro muy lindo, por cierto, muy inspirador, es un libro muy lindo. Veámoslo primero. Primero, sobre la primera variable, ¿qué es lo que un buen profesor sabe sobre el aprendizaje? ¿O qué es lo que un profesor sabe sobre cómo aprendemos todos? En primer lugar, que el conocimiento es construido, no es recibido. Ya empezamos con los problemas, ¿verdad? Porque ya cuando nos ponen esto ya es un problema. El conocimiento no lo recibimos, ni lo damos. El conocimiento lo construimos. Me voy a callar y ¿qué piensan ustedes de eso? Empezamos con el diálogo, porque si no estoy contradiciendo incluso hasta el mismo. ¿Qué significa eso de que el aprendizaje lo construimos, no lo recibimos, ni lo damos? ¿Se aprende haciendo, Alenka? Sí, se aprende haciendo mucho, muchísimo. ¿Qué más? El estudiante va deduciendo, va reconstruyendo, va generando significados en sus estructuras mentales y lo va convirtiendo en un aprendizaje. Un paréntesis que no tiene nada que ver con el libro, que no está en el libro. Recuérdense que para poder aprender bien hay que dormir bien. Esto no cuadra, ¿verdad? Pero sí cuadra. Sí cuadra. ¿Verdad que cuadra? No, no solo es. Cuando uno duerme, el cerebro nunca para. Nunca se detiene. El cerebro representa el 25% de la energía de todo nuestro cuerpo. 25%. Y solo pesa el 2%. Uno dice, solo pesa 2% y representa el 25% de toda nuestra energía. ¿Por qué? Porque nunca se detiene y porque tiene otros procesos complicados. Uno de esos procesos complicados lo hace cuando dormimos. Cuando dormimos es cuando aprendemos bien lo que recibimos durante el día. Entonces, el aprendizaje es construido. Se aprende haciendo, el estudiante es el protagonista. Pero si ustedes quieren aprender y no duermen bien, y los estudiantes no duermen bien, y me está pasando con mis estudiantes acá en Humanidades y en la Escuela de Historia, que estoy descubriendo que no duermen bien, para empezar eso. Entonces el problema de aprendizaje se está dificultando. Si ustedes no duermen bien, recuérdense, todo lo que van a escuchar el día de hoy aquí, en todas las conferencias que tengan, no lo van a agarrar. Va a pasar de largo. No de largo, pero no lo van a captar bien. Sigamos. ¿Qué más creen de esto? El aprendizaje es construido, no recibido. ¿Qué piensan? ¿Qué más? Eso era muy importante. La integración de experiencias y la capacidad que la persona tiene de integrar, de sumar e integrar esas experiencias. Y eso me recuerda a la definición de experiencia, que es muy importante y maravilloso comprenderla. Experiencia no es lo que vivimos, que sería todo esto. Experiencia es lo que hacemos con lo que vivimos, que es muy distinto. Yo puedo vivir 20 años haciendo lo mismo, como dicen los profesores, siempre hemos repetido esta frase. Hay profesores que dicen, tengo 20 años de experiencia. A saber, 20 años de hacer lo mismo. No, un año de experiencia y 19 de repetir lo mismo. Es decir, puede ser así, ¿verdad? Porque hay profesores que hasta los cuadernitos tienen de hace años. Entonces, muy bien, eso es interesante. Experiencias, la suma de experiencias, la integración de experiencias.
Eso es aprendizaje. Veamos otro. Los modelos mentales cambian lentamente. Esto sí es medio frustrante a veces, pero hay que comprenderlo. Los modelos mentales cambian lentamente. No se puede de la noche a la mañana cambiar un esquema. Por ejemplo, yo en la Facultad de Humanidades el año pasado les decía a mis estudiantes mujeres, para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que trataran de descubrir otro significado para para el 8 de marzo. El tema de las luchas de las mujeres, las luchas contra la opresión y el patriarcado, etcétera. Que no se quedaran en los chocolates, ni en las florecitas, ni en los adornitos del 8 de marzo, porque eso es un absurdo, eso es un engaño. Algunas me lo entendieron, pero llegaron el 8 de marzo con sus florecitas, sus chocolatitos, es decir, el esquema mental cuesta. Y en la facultad nos pasó algo. Nos pasó que hubo un foro sobre el Día Internacional de la Mujer, con 3 hombres ahí hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, y de adorno pusieron música de Vicente Fernández. Los esquemas mentales nos cuesta cambiarlos mentalmente. Es decir, los esquemas mentales cuesta cambiarlos. Pero hay que seguir en la lucha. Para eso somos los profesores. Y lo digo porque en todos lados nos pasa lo mismo. ¿Perdón? A ver, son mujeres divinas, me imagino, ¿verdad? Que uno tiene derecho a escucharla, pero en otro contexto, no en un foro sobre el Día Internacional de la Mujer. En otro contexto y con otras cosas encima, si usted quiere, pero no. Ah, perdón, no podemos hablar cosas indignas porque hay transmisión a distancia. Muy bien. ¿No se va a ir? Ah, bueno. Sí, porque ahora que me hubiera dicho la Facultad de Humanidades ahorita antes de que usted saliera para que no, hombre, quédese. No. Aquí la espero. Vale. ¿Qué más de esto de los modelos mentales cambia lentamente? Esto es muy importante para nosotros los profesores, porque tiene que ver, por favor. Sí, eso es muy delicado y difícil y nos desespera, ¿verdad? Los prejuicios. Por favor. Ajá. Y ahí usted está diciendo en primera persona, nosotros los profesores también, ¿verdad? De hecho, usted nos está diciendo algo muy importante. Los prejuicios y la zona de confort son primero testimoniados por el profesor o la profesora. Y entonces, por ahí tenemos que trabajar nosotros, ¿verdad? Sí. Claro. Eso que usted está diciendo está en la variable 2 o 3, no me recuerdo muy bien. Es cómo vemos a los estudiantes, qué pensamos de nuestros estudiantes. Porque ahí está la clave creo que, por eso a la 3 la 3, porque es el eje de todas las otras 6. Las preguntas son cruciales. Esto sí, que es... en uno de los libros de pedagogía crítica, los míos, pusimos un estudio que salió hace muchos años, que se llama la teoría de los 2 tercios. La teoría de los 2 tercios es que en el tiempo que un profesor emplea con sus estudiantes, y ojalá que no, yo no quiero reproducir eso acá, y ustedes, depende de ustedes, porque eso les estoy pidiendo que hablen. La teoría de los 2 tercios dice que del tiempo que un profesor tiene, 2 tercios los usa para hablar él o ella, profesor. Y hay un tercio dedicado a que los alumnos hablen. Pero ese tercio dedicado a que los alumnos hablen es para que respondan nuestras preguntas. Es decir, siempre estamos dirigiendo la voz y la expresión de los estudiantes. Y eso no produce nada de aprendizaje profundo, porque las preguntas son cruciales, no significa las preguntas que hace el profesor. Son las preguntas que salen que están en el ambiente y que tienen que ser generados desde los 2 lados. De hecho, es más fácil basar toda nuestra educación en respuestas que en preguntas. Es muy fácil, es muy cómodo. Por eso las preguntas son incómodas, porque nos hacen pensar, reflexionar, cuestionar las cosas, desarticular el programa que tenemos, la agenda que llevamos, mientras que responder y responder o solo decir lo que ya sabemos es como muy fácil y muy práctico, muy sencillo. ¿Tiene alguna pregunta sobre las preguntas? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Yo una pequeña sugerencia que les puedo hacer es que en su programa coloquen preguntas en el programa. Recuerden, no estamos hablando de competencias, estamos hablando de otras cosas, pero yo he tratado de acostumbrarme a tener preguntas en el programa. El problema es que los esquemas mentales son muy lentos de cambiar. Entonces las preguntas no me las usan los estudiantes, pero están ahí las preguntas. ¿Qué preguntas se quieren resolver con esta unidad, con este módulo? Preguntarnos y preguntar. Y dejar que pregunten.
Y eso que la gente dice, sí hay preguntas tontas, seguro, seguro puede haber preguntas tontas, pero es mejor aguantarnos la gana de decirle tonta a una pregunta y desestimular la pregunta. La otra es muy obvia, súper obvio, pero hay que remarcarlo. Recuerden, esto es lo que dije, lo que sale del estudio de los mejores profesores según esta investigación. Ellos dicen que para el aprendizaje es importante el interés. Pero yo les pregunto, ¿y cómo hacemos que nuestros alumnos tengan interés con lo que nosotros les queremos enseñar? Es que ahí, resolviendo eso, tenemos todo en nuestras manos. El problema es que nos cuesta resolverlo. Y el problema es, no, hay un problema más grave que resolverlo, porque muchos maestros buenos y maestras buenas tratan de resolver eso. Y a veces lo logran, a veces no. El problema no es ese, el problema es que hay muchos maestros que no les interesa el interés de sus estudiantes. Entonces son desinteresados por el interés. Y eso sí es una actitud mental que no es fácil de cambiar en un profesor. Muy bien, ¿qué piensan de esto? Yo me voy a caer. Tal vez si quieren termino esta y me callo para que ustedes... Ellos plantean en el libro el tema de la educación bulímica como un concepto que deberíamos también usar, aprender a usar. ¿Qué es educación bulímica? Vamos a ver, ¿quién quiere explicar qué es eso de la educación bulímica? ¿A qué les suena? Usando las palabras que están ahí. ¿Usted quiere? Por favor. Exactamente, eso. La bulimia es, bueno, hay anorexia y bulimia, ¿verdad? La anorexia es no comer. Y la bulimia es comer y meterse el dedo y sacarlo. Palabras adecuadas para la transmisión, es decir, expeler, digamos, los nutrientes o los alimentos. Y pues eso es la educación bulímica. Es esa educación que se trata de que evaluamos y medimos desde el momento en que el alumno saca. Pero lo saca como... Pero recuérdense una cosa, lo que el alumno saca no necesariamente es un alimento. La bulimia es un procesamiento de los alimentos, se degeneran, se descomponen y se tira eso. No se tira ustedes comen un pedazo de manzana y bulímicamente tiran el pedazo de manzana de regreso, no es eso. Te regresan, tiran, es tan feo que se oye hablar esto, pero bueno, es por razones didácticas. Entonces se regresa lo que ya masticaron. Igual es la educación bulímica. No se regresa a lo bueno, sino que se regresa a algo descompuesto, pero que no está procesado todavía. Muy bien, me callo. ¿Qué quieren compartir de toda esta parte? Por favor, Ana María. Tienen los estudiantes del curso que voy a impartir y cómo relacionarlo con su ejercicio profesional. Entonces trato que los ejercicios que se hacen en clase tengan esa vinculación con el ejercicio profesional y en la medida de lo que puedo responder a lo que ellos esperan del curso. Perfecto. ¿Verdad? Ahora respecto a la educación bulímica, es la tradicional, es la memorística, y es la que predomina en los sistemas a nivel general, diría, ¿verdad? Claro. Por la zona de confort y porque el profesor cree que es una manera de mostrarle que perdió. Entonces yo tengo un cuestionario donde el estudiante repite lo que yo quiero y entonces ahí tengo, mire, es 60, es 60, ¿verdad? Entonces creo que si se intenta atender el desarrollo integral del estudiante buscando la integración de los presaberes con los nuevos contenidos, sí se lograría un aprendizaje significativo. Y usted usa un concepto técnico muy importante en aprendizaje significativo, que son los presaberes. Como usted decía, es que tampoco nos preocupamos de ver cuáles son los presaberes. Y los que trabajamos con estudiantes de primer ingreso debiéramos tener más preocupación por los presaberes, que ya sabemos que son muy pocos los presaberes, o sea, son muy malos los presaberes. El sistema educativo en general en Guatemala es deficiente. Pero creo que en todo, doctor, en todo habrá que trabajar los presaberes. Sí. Lo que quiero decir con el énfasis en lo de primer ingreso es que era algo que quisimos plantear cuando estábamos en la Dirección General de Docencia, era que el presaber de un estudiante universitario de primer ingreso es todo el conjunto del sistema y se requiere habilitarlo para el proceso universitario. Sí. Si no hay ese esfuerzo, y la universidad va a seguir
va a seguir sufriendo el hecho de que los presaberes no están atendidos, no están comprendidos, y el estudiante entra a un ritmo en que no importa qué trae, qué no trae. Mientras que el estudiante ya en un segundo o tercer año, pues algo ya va tomando de la experiencia y va incorporando. Otra cosa importante en eso es que nosotros en la universidad, la única universidad pública de Guatemala tiene un problema. Tiene un montón de problemas, tiene miles de problemas, pero solo quiero decir de uno. Tiene el problema de que no se asume a sí misma dentro del sistema educativo nacional y no está estableciendo estrategias para el país, sino que lo hacemos solo para nuestros estudiantes o nuestros profesores. Y mientras no tengamos una estrategia nacional en todos los campos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Lenguaje o la Estrategia Nacional de Matemáticas, la SACALO debería ser la organización líder de una estrategia en la que se desarrolla la matemática desde preprimaria hasta la universidad, y el lenguaje, fundamentalmente esos dos. Porque después vienen a sufrir acá y venimos a padecer la falta de... Y alguien ha dicho, pero es que la SACALO no tiene por qué trabajar con niños, es que esos niños van a ser estudiantes, es que es la mirada cortita que tenemos siempre, ¿verdad? Los que vamos a recibir este año o el año que viene. No, los que vamos a recibir entre 20 años son los patojitos de hoy. Son nuestros estudiantes. Van a ser estudiantes. Pero bueno, dejémonos de tantas alturas y sigamos. ¿Quién más? Por favor. La manera de despertar el interés es actualizarnos. Hoy hay mucha información y aunque el curso sea muy teórico, por ejemplo, en nuestro caso o en mi caso, puramente cursos numéricos como matemáticas o física, siempre hay aplicaciones que pueden despertar el interés del estudiante. Si nosotros nos actualizamos en nuestro contenido con interesarnos nosotros mismos en qué es lo que ha pasado desde que empezó a darse, por ejemplo, entonces logramos despertar el interés. Pero si nosotros nos dormimos y seguimos en la misma tonalidad, entonces el alumno nunca va a tener interés y jamás va a recordar lo que aprendió. Usted es la profesora de matemática, usted da matemática. Una de las clases que doy. Aquí en arquitectura, ¿cuáles serán las clases cuco? Perdón, estoy hablando un poco técnico, las clases es horribles. Una clase cuco, o sea, estructura, números, estructuras todos los números. Y números, matemáticas. Cálculo estructural, física, matemática, física, ¿no? Física, diseño, todos esos. O sea, son un montón las clases. Sí, las numéricas. No, todas no, tampoco. Tiene que haber algunas ahí que no sean tan... No, las numéricas. Las numéricas. Ajá, y los diseños arquitectónicos. ¿Sabe por qué le preguntaba eso? Porque cuando el estudiante llega a la universidad, siempre viene odiando o temiendo, así, terrorificadamente viene odiando alguna materia. Las que más he escuchado, bueno, tal vez por la parte de donde yo me desempeño, entre la escuela de historia o humanidades, matemáticas, filosofía, y por ahí, y bueno, matemática, filosofía e historia en algunos casos. ¿Y por qué es? No es por la ciencia en sí misma, no es por la capacidad del estudiante, es simplemente por la persona por los que profesores se lo que le enseñó cuando enseñaron. era pequeño. Sí. Así que si alguien odia matemáticas, por culpa suya, ¿eh? Por la profesora de matemáticas. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, por favor, a ustedes dos, por favor. Quisiera agregar parte de ese interés crucial, está la motivación, ¿Sí? Motivación del estudiante, ¿Sí? pero también la motivación que llega a transmitir el profesor. O sea, tiene que llegar alegre, dinámico, con deseos. La otra es la innovación, que es esa parte de actualizarnos, y mucha disciplina. Sí. ¿Verdad? Si el profesor ya llegó 20 minutos tarde o se incorpora al otro día, como que eso ya es desmotivante y falta de interés. Usted habló de tres cosas, entonces, motivación, actualización o innovación y disciplina. Agreguémosle una cuarta característica, un cuarto elemento que es interés en el estudiante, es decir, que sabe cómo es su vida, cómo es su historia, de dónde viene, etcétera. Porque ahí uno descubre elementos de interés, como decía Ana María, los presaberes que decía Ana María. Muy bien. Allá teníamos, por favor. Sí, doctora Aldana, yo pienso que parte del interés en ciertas materias o en estudiar a fondo también es un estigma de los medios y de la sociedad en general. Claro. Ustedes han visto películas terribles donde se ha hablado mucho de nerds y a los estudiantes que son muy dedicados los estigman como traidores, tramposos, como unos esperpentos, ¿verdad? Sí. Y cuando yo estudiaba aquí, me acuerdo también
a los compañeros que se esforzaban mucho, les tenían sus apodos, ¿verdad? Entonces es algo casi cultural que se ha ido pero también les quería mencionar un estudio en Inglaterra, en una escuela de medicina. Ahí vieron que los estudiantes entraban con muchos valores, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Muy cargados de positivismo, y al terminar les hacían encuestas y era terrible, tenían antivalores, eran personas muy pesimistas, médicos ingleses, ¿verdad? Y vieron que durante el paso por la facultad y sobre todo cuando ellos hacen los médicos estadios en hospitales, no sé cómo le llaman, las residencias, ¿verdad? Dice que era terrible, los trataban muy mal, las enfermeras, los médicos, y que pero sí, el proceso educativo a veces es muy negativo, y incluso en una facultad, ¿verdad? En Inglaterra. Solo eso les quería No, comentar. y no se vaya muy lejos, porque la Facultad de Medicina tiene mucha historia de eso que usted está diciendo. Mucha, mucha, mucha historia. Y desgraciadamente, de manera desagradable, innecesariamente. Por favor. Gracias. Una cuestión con lo del interés en los estudiantes. También es un poco mal visto algunas, sobre todo mujeres, creo, profesoras que tenemos demasiado interés en las cuestiones personales de los estudiantes y que los tratamos un poco como mamás, ¿verdad? Y somos así como, un ejemplo, ¿verdad? Ahora hay forma de hacer pruebas en línea, ¿verdad? Y entonces decirle a los estudiantes a tal hora, todos tienen que estar conectados y resuelven un cuestionario en Google. Entonces yo pregunté, bueno, pero ¿y dónde van a ir si aquí no? ¿Y eso qué te importa a vos? Me contestan profesores también, ¿verdad? Eso no es tu problema, ellos que miren qué hacen. Entonces, un poco, o sea, eso, ¿verdad? Saber el primer día de clases cuánto se tardan en llegar aquí a las 7 de la mañana, para ver si de verdad a las 7 en punto cierro la puerta y si alguien llega 15, 20 minutos tarde, ya no se le permite entrar cuando se tardó 3 horas para llegar a la clase. Entonces, ¿eso a vos qué te importa? Es su problema llegar a las 7. Entonces, también hay un poco es mal visto ser tan mamá, ser tan interesada en los estudiantes de parte de otros compañeros. Yo eso percibo. Se recuerda que al empezar dijimos que está descalificado el tema de la afectividad, cosa que no comparto. Yo tampoco sería mamá de un estudiante, porque no puedo, soy papá, es decir, tampoco soy papá. Pero estoy con usted, no nos va a dar tiempo hoy a la parte esta de la afectividad. Para los compañeros y compañeras que vinieron tarde, no estamos criticando ni juzgando, no, solo nadie los juzgará acá, pueden entrar 5 minutos, 1 minuto antes de que termine esto y no pasa nada. Solo les quiero compartir. Estamos compartiendo con ustedes la síntesis de un libro que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Son 6 variables, esta es la primera variable, de un profesor norteamericano llamado Kenneth Bain. Muy bien, ¿cómo preparan sus clases? Segunda variable. Pero aquí son 15 preguntas, 13 preguntas, lo que pasa es que las resumimos en 4. Ellos, los mejores profesores universitarios, según este estudio, se hacen estas preguntas. ¿Qué deberían ser capaces de hacer intelectual, física o emocionalmente mis alumnos como resultado del aprendizaje? ¿Qué deberían ser? Pero fíjense bien las 3 dimensiones. La intelectual, la física y la emocional. Ellos se preguntan eso. ¿Qué debieran ser mis alumnos capaces de hacer tal y tal como resultado del aprendizaje? ¿Cómo puedo ayudarlos y animarlos de la mejor manera para que desarrollen esas habilidades y hábitos mentales y emocionales para utilizarlos? ¿Cómo puedo ayudarlos? No se queda qué es lo que tienen que lograr, ¿cómo qué voy a hacer yo por eso? Fíjense que aquí los buenos profesores universitarios, según este estudio, no son desinteresados. Se están planteando qué tienen que hacer ellos por sus alumnos. Y, por ejemplo, lo que usted decía, un mal maestro diría, ¿qué me importa cómo logran ellos eso? Eso sería, en eso que usted estaba explicando hace rato. No, ellos se plantean, ¿cómo puedo ayudarlos a que emocional, física y mentalmente logren eso? ¿Cómo podemos, y esa es otra distinta, mis alumnos y yo entender mejor la naturaleza, calidad y el progreso de su aprendizaje? Esto es todo el tema de los diálogos evaluativos, autoevaluaciones, coeducación, etcétera, coevaluación, perdón. ¿Qué hacemos para ver cómo está el aprendizaje, la calidad, la naturaleza de lo que están aprendiendo?
Y esta que sí es difícil, imposible, es casi demasiado pedir. ¿Cómo puedo evaluar mis intentos de fomentar ese aprendizaje? Eso ya es autoevaluación docente. Nosotros hacemos todos procesos de autoevaluación docente, cumplimos las hojitas y todo el asunto. Va, está bien, y nos promueven, pero eso no es lo que está hablando ellos. Ellos es cómo me miro a mí en mi intento de fomentar el aprendizaje. Vale, esas son 4 preguntas claves para la segunda variable, cómo preparan sus clases. ¿Tiene alguien algún comentario? ¿Quisiera alguien reconstruir eso? Las 13 preguntas, a Raúl se lo va a mandar, o a Larisa, no sé a quién de los dos, le mando el libro digital completo para que lo tengan, para que lo puedan compartir. Pero ahorita, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Va, ¿está claro eso entonces? ¿O no les gustó la segunda variable, verdad? Si no hay preguntas es porque no les gustó, ¿no? Va, vamos a la tercera. Ahora viene la que es muy linda, porque esta es muy, para mí la 3 es el corazón de todas las 6. ¿Qué esperan de sus estudiantes? Y fíjense que me sorprendió, y el libro lo expresa así también de manera sorpresiva, que son 2 las grandes aspiraciones, los aspectos que ellos quieren lograr. Estoy hablando de los 63 profesores que son parte de esa evaluación. Primero, los 2 grandes aspectos o desarrollos que quieren lograr en sus estudiantes son desarrollo intelectual. Quieren ayudar a sus estudiantes a razonar, a tener un pensamiento crítico y creativo. Fíjense que lo creativo es mucho de ustedes, mucho de la Facultad de Arquitectura, pero también lo crítico. Pero lo creativo es el corazón, creo yo, de todos ustedes. Entonces, esto, hasta ahí todo normal, porque eso es lo que todos los profesores esperamos de los estudiantes, que se desarrollen intelectualmente en todos los aspectos que puedan ser. Pero hay un aspecto que aparece en la investigación que no era normal. Quieren que se desarrollen personalmente, que haya un desarrollo personal. Es decir, no es solo lo que aprendan intelectual o creativa o técnicamente o manualmente, es también se interesan por el desarrollo, en su desarrollo personal, ahí falta una L, su desarrollo personal, en ayudarlos a reconocer las fuerzas emocionales que modelan su vida. Esta pregunta poderosa, esta la hace una maestra, una profesora de una universidad, que utiliza de ejemplo, es profesora de historia, y utiliza de ejemplo las dictaduras de Chile y de Argentina con estudiantes norteamericanos. Y hacen el análisis y el estudio histórico de lo que pasó en Chile y en Argentina, de las dictaduras y Uruguay, las dictaduras militares, y les hace esta pregunta que está reflejada en el libro, frente a algunas acciones que hicieron algunas personas para enfrentar la dictadura militar. ¿Qué hubieras hecho tú? Les pregunto. Entonces, y a partir de esa pregunta generadora, se desarrolla un montón de diálogos. En otras palabras, un buen profesor, según este libro, no quiere que sus alumnos sepan lo de su clase, nada más, sino quiere que sus alumnos también sean buenas personas, o mejores. De hecho, creo que aquí lo puse, sí, que los estudiantes evalúen cómo piensan y se comporten bien lejos de las aulas. Que los estudiantes evalúen cómo piensan y se comporten bien lejos de las aulas. Bueno, esto usted decía, esperan más de sus estudiantes con notas bajas. Todos los que somos profesores sabemos que todos los años, en todos los grupos, y menos mal, yo estoy cumpliendo 35 años de profesor en la San Carlos y 40 de ser profesor en todos los campos, niveles. Soy muy jovencito, claro, para la gente que está lejos. Soy muy patojito, pero empecé muy patojito a trabajar. Son 40 años de docencia, en todos los niveles, campos, áreas, etcétera. Y eso me enorgullezco mucho. No como me dijeron unos estudiantes, pero mire, es cierto que los profesores son aquellos que fracasaron y después se vuelven profesores. Mentira, le dije, no, charada, no, eso no lo han metido, eso es lo que usted decía de los medios. Usted lo decía, ¿verdad? Que los profesores somos gente que fracasada en otros campos y entonces no nos queda de otra que dar clases. Mentira. Los profesores podemos ser y somos personas que nos va bien en nuestro campo profesional y damos docencia y somos docentes. No todos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría. Sí, no, hay que tampoco ser románticos ni ingenuos. Pero la idea es que todos, con nuestras experiencias, sabemos que cada año nos llegan estudiantes haraganotes, que no saben leer y escribir, que tienen unas faltas de ortografía terribles. Ayer estaba calificando a unos y hoy me toca a otros. Pero son monstruosas las faltas de ortografía. No redactan bien, escriben muy mal, se expresan muy mal. Él les da pereza, no leen. Yo creo que eso es un elemento muy delicado en nuestros tiempos, que no leen. Pero no importa, si para eso estamos. Es que
es que si queremos estudiantes que vengan perfectos, mejor ya que no vengan a la U, sigan en línea estudiando y que se gradúen. Para eso estamos. Pero si eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo. De verdad, muchos, si algo he aprendido, y esto sí lo digo por pura experiencia, no teoría, sino pura experiencia, detrás de un estudiante que no rinde bien, hay toda una historia, hay muchas historias detrás de cada estudiante que no rinde bien. Desde una actitud personal que está basada en su deformación, en su falta de disciplina, ¿quién dijo disciplina? O que está, o traumas, o cansancios, o falta de estímulos, o graves problemas. No hay estudiante que nos rinda mal que no tenga detrás un montón de historias duras. Entonces a mí me duele, se lo digo, y esto lo digo categóricamente, me parece que es importante condenar esto, me duele profundamente que en la única universidad pública existamos profesores que ofendemos, denigramos, irrespetamos y desvalorizamos a estudiantes que no rinden bien. Y no nos ponemos a pensar que hay todos esos problemas que les dije atrás, hasta lo económico, que están marcando al estudiante. Nosotros tenemos obligación de atender a nuestro estudiante, rinda o no rinda bien. Tenemos que exigirle, pero también tenemos que saber que es una persona con problemas y dificultades, porque somos la universidad pública. Eso es un elemento importante. Entonces, lo que usted decía, nuestros estudiantes, según lo que nosotros pensemos de nuestros estudiantes, así seremos como profesores, según estos profesores. ¿Tienen algún comentario? Esta sí, ¿verdad? De esta sí van a hablar. De la 2 no, pero de la 3 sí. ¿Quién? ¿Saben qué? En primaria se usa mucho el efecto Pigmalión, primaria y secundaria, se usa mucho el efecto Pigmalión, que tiene que ver con qué esperan los estudiantes. Perdón, ese es el mío el que está sonando. A esta hora suena siempre. El efecto... no es siesta, es otra cosa, no les digo ahorita, pero sí. 10:30, 2:30 truena esa cosa, esa musiquita suave. El efecto Pigmalión es, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Estuardo. ¿Qué apellido? ¿Y el segundo? Ah, menos mal que no es Alejos, es que tiene un físico de Alejos usted, que yo dije, cuando entró ahí dije, es pariente. Pero no, eso son cositas que pasan. No, Estuardo, no. Usted puede devolvérmela después, pero cuando me vaya, espérame un ratito. Estuardo. Sí. Tal vez por lo grandote, al contrario, le hice un elogio por lo grandote, dice Estuardo. Supongamos que Estuardo es mi alumno. Yo espero, el efecto Pigmalión es este. Yo, profesor, con Estuardo. Yo de Estuardo creo que es un mal estudiante. Y espero que él no me responda, porque yo pienso que es un mal estudiante. Estuardo, entonces, sabe lo que yo pienso de él. El profesor cree que yo soy un mal estudiante y no espera nada de mí. Entonces no le voy a entregar nada, porque él ya espera eso de mí y no me entrega nada. Cuando él no me entrega nada, yo digo, ya ven, yo tenía razón, él es un muy mal estudiante. Entonces seguimos siendo el círculo. Eso se llama efecto Pigmalión en educación. Lo que nosotros pensamos los estudiantes, ellos lo replican porque ellos saben que nosotros lo pensamos, hasta que algo o alguien rompa ese círculo. Eso con nosotros los estudiantes universitarios es muy importante. No debemos ir con los prejuicios. Y a veces los prejuicios nos salen ciertos, porque decimos, este tiene mala letra, este no va, porque la letra también, grafológicamente también indica algo, este tiene mala letra, este va a funcionar. No importa, no hagamos caso a los prejuicios. Muy bien, me callo. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué esperan de sus estudiantes? Esperan lo mejor. Esa es la respuesta que no está ahí. Por favor. Ajá. Solo. Gracias. En ese curso es de segundo año. Entonces, lo que me pasó cuando regresé es que antes, digamos, el estudiante tenía cierto nivel para cumplir las estrategias de aprendizaje y todo. El asunto es cuando yo me choqué cuando, por ejemplo, estudiantes que no manejan todavía la computadora, segundo año. Pero me choqué cuando la coordinadora del curso dijo, no podemos aceptar que un estudiante no presente en computadora, cuando yo he tenido estudiantes que presentan a mano sus ideas y bien hechas, y la computadora en ese nivel fue un obstáculo para muchos. Entonces, que no podemos promover a los estudiantes que no presenten en computadora, aunque sus ideas sean buenas. Yo estoy choqueada porque apenas es un segundo año.
Sí. apenas está aprendiendo a bocetar y dibujo natural, y entonces, pero que la coordinación lo imponga así, Pero yo no soy está choqueada. no está hablando de la escuela, ¿verdad? No está hablando de aquí. Bien, de aquí. Ah, bueno. Sí, De sí, aquí. sí. Yo, Qué buen nivel hay aquí de discusión. entonces, no, pero ¿cómo le digo yo? Cuando yo agarré, digamos, después de una etapa de entrega, digamos, Sí. del proyecto, entonces que no llegaron a un nivel que se esperaba, yo agarré a las personas que sacaron muy baja nota y les dije, yo espero que ustedes ganen y yo voy a reforzar el proceso de diseño con ustedes. Entonces hice varios grupos, depende del nivel en que estaban. Entonces los ayudé a que reforzaran el proceso de diseño porque obviamente tenía que ver con las deficiencias de los cursos anteriores. Y logré que rescatara a varias personas en ese sentido, pero varias no podían dibujar a computadora y tenían buenas ideas porque con maquetas, con técnicas y estrategias podían expresar sus ideas. El asunto es que la coordinación decía, si no presentan a computadora, porque ahorita ningún arquitecto contrata a alguien que no dibuje en computadora, pero no están para ese nivel todavía. Yo creo que en tercer año pues ya empiezan a buscar trabajo y de verdad que no hay trabajo para estudiantes de arquitectura. La mayoría están trabajando en call center. Entonces, a mí me choqueó eso porque entonces, ¿cómo lograr que él desarrolle sus potencialidades en diseño con lo que ya lleva del avanzado de la carrera, apenas un segundo año, y le estamos imponiendo que si no, le estamos dando el mensaje que si no dibuja por computadora, no sirve. Entonces sus ideas no sirven. Eso no me parece correcto y está pasando aquí en la facultad. Que me disculpe la coordinadora del curso. Muy bien. Yo no sé nada de lo que está hablando, entonces yo me hago la... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La tercera variable es ¿qué esperan de sus estudiantes? La clave es que esperan cosas buenas. Esperan cosas buenas. Y nunca se les olvide que los estudiantes no son tontos. Pueden ser haraganes, pueden ser deficientes, pueden ser precarios, lo que quieran, pero no son tontos, porque por algo están ahí. Y como no son tontos, saben intuir, saben captar cosas que no expresan intelectualmente, pero saben intuir. Y siempre intuyen a un profesor que los trata con respeto o a alguien que no los trata con respeto. Por mucho que sea amable o que no sea amable, eso es una variable poco importante. Importante, pero superficial. Es si yo puedo tratar a alguien amablemente y saber y sentir que es tonto, pero lo trato con amabilidad porque es tonto. Y por eso lo trato amablemente. Eso lo intuyen los estudiantes. Los estudiantes saben, más de lo que uno cree. Muy bien, la cuarta variable, cómo dirigen la clase. Ya es el elemento más didáctico. Los mejores profesores universitarios que están en el estudio dicen, primero, ellos crean, según el autor Ken Bain, dice que crean un entorno crítico, natural, es muy natural. Esto cuesta un poco explicarlo, pero significa que en el entorno del aula hay mucha criticidad, mucho pensamiento libre, creativo, crítico, profundo, etcétera, mucho diálogo, pero también hay una naturaleza, hay una vida natural en el sentido de que no está nada impuesto, artificial, nada está dominantemente opresivo para el estudiante, sino que es muy como natural. El aula no es un espacio natural, el aula no es naturaleza, el aula es cultural, pero dentro se crea un ambiente crítico natural. Esto donde se mira la calidad didáctica de un docente, no pedagógica, sino didáctica de un docente es cuánto consigue atraer la atención y cuánto la mantiene, ¿verdad? Porque podemos atraer la atención 5 minutos y mantenerla a 50 ya es otra cosa, pero mantener la atención. Aquí yo quisiera resaltar que conseguir la atención es por fines pedagógicos. Es decir, esto es didáctico, pero es por fines pedagógicos. ¿Qué significa? Yo trato de tener la atención para que aprendan, no solo para que me escuchen, sino para que aprendan. Por ejemplo, el uso de cosas concretas, el uso de historias reales. Ahora lo del coronavirus, que debiera ser interesantísimo para aprovecharlo. Las situaciones de la vida en el país. Jimmy Morales ya no es un tema didáctico, porque ya no está, pero cuando estuvo sí era un tema didáctico. Yo lo usaba didácticamente de maneras maravillosas, decía cada rato. Y servía, porque la gente, pero ahora ya se nos acabó, entonces ya no tenemos. Cosas duras que hayan pasado, o desgraciadamente, a veces, me tocó la semana pasada o antepasada, usar
solo como referencia, no para manipular ni la mentalidad o la emocionalidad de la gente, pero sí para atraer la atención. Me tocó usar, o usé, mejor dicho, de manera espontánea, el caso de un compañero nuestro, en donde yo trabajo, de Honduras, que murió el domingo pasado. El lunes que yo tenía clase, les contaba cómo era el asunto, incluso un video. Es una persona de Honduras que muere en una montaña, se sube a una montaña y se cae, pero media hora antes le envía a un compañero nuestro un video, manda un video donde él está escalando. El asunto es que media hora después cae y desaparece, y después ya lo recuperan muerto. El hecho, a usted mismo les está pasando ahorita, ¿eh? Me están poniendo atención, ¿verdad? Ahorita sí me están poniendo atención. Ustedes ahorita me pusieron atención completa. Pues con estudiantes es mucho más impactante el contar historias, y desgraciadamente es una historia real, pero son cosas que tenemos que usar para mantener la atención, pero después para traerla, mantenerla después, no podemos estar 50 minutos contando historias, pero sí conectando historias con conceptos. El problema que hacemos didácticamente es que siempre usamos conceptos y no historias. Y hay que usar las historias conectadas a los conceptos para que aprendan, para vincular las dos cosas, relacionarlas, y se profundiza más el aprendizaje conceptual. Luego, buscar compromisos. Los estudiantes, para los profesores buenos, siempre están buscando que los estudiantes se comprometan. Ayudan a sus estudiantes a aprender fuera de clase, es decir, lo que puedan hacer fuera de clase, que es otro mundo distinto. Por ejemplo, los cursos virtuales. Yo hace unos 3 años empecé con mis alumnos en humanidades y después con los de historia, con una relación que tengo estrecha de hace muchos años con un sindicato de profesores independientes de España. No tiene nada que ver con otro sindicato de la educación acá en Guatemala, es otra cosa distinta. Tuvieron relación y después se pelearon. Tenemos un curso virtual hace 3, 4 años, y mis estudiantes los invité a que fueran parte del curso virtual, con tutoras españolas. Pero ¿saben para qué lo hice? Eso se los cuento. No lo hice para que aprendieran los contenidos del curso. Eso era secundario. Lo hice para que aprendieran la experiencia de estarse metiendo en su casa a la hora que fuera y estar relacionándose con gente de otro país, para ver qué preguntaban, qué respondían. Era el aprendizaje fuera del aula. Ya 4 años, este es el 4.º año que estamos haciéndolo, reciben diplomas y firman. Ahora ya se meten por el diploma. Los primeros no, pero ahora ya saben que ese diploma les va a servir para conseguir trabajo, porque es firmado por gente de España y gente de la Universidad de San Carlos. Entonces, pero es un ejemplo de aprender fuera de clase, que aprendan algo. Atraen a los estudiantes al razonamiento disciplinar. Esto es súper difícil, complicado. Los buenos profesores hacen que los estudiantes descubran las lógicas de la disciplina que estudian, las lógicas, la profundidad de la ciencia que están estudiando. Y crean experiencias de aprendizaje diversas. Buscan diversificar el aprendizaje. No solo lo intelectual, no solo lo emocional, no solo lo físico, no solo lo mental, no solo lo grupal, no lo individual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene algún comentario de la 4? ¿De la variable 4? ¿Cómo tratan a sus estudiantes? La 3 y la 5 son, de hecho las puse con el mismo color, creo yo, un color parecido porque me parece que son muy, bueno, ya no. La 5, ¿cómo tratan a sus estudiantes? Primero, empezamos con problemas, ¿verdad? Otra vez un grave problema. Ay, Dios, decirle a un estudiante profesor universitario, esto es meterse en problemas. Yo espero que acá, si a algunos no les gusta esto, que no sean muchos. Y no lo digan, yo me voy a ir ahorita y ahí se lo dicen entre ustedes, ¿verdad? Hablen entre ustedes. Pero es que esto de 10 profesores universitarios en la San Carlos, yo creo que a 8 no les ha de gustar esta primera línea. No muestran poder, no son poderosos con sus estudiantes, no tienen el poder sobre sus estudiantes. Invierten en ellos, creen en ellos, invierten en ellos, pero no tienen poder sobre ellos. Me gustaría, antes de seguir, algún comentario. ¿Qué piensan de esto? Un buen profesor universitario, según este estudio, no tiene poder sobre los estudiantes, no lo ejerce. De hecho, en alguna pedagogía decimos, en lugar de ejercer poder, transfiere poder. ¿Verdad? Lo transfiere. Ahora, ¿qué piensan? Usted dice que sea un líder, más que un qué. Sí, tal vez que más que ser el modelo de profesor, digamos, que se para ahí en la cátedra,
debe ser un líder que dirige a sus estudiantes Que hacia... motiva, que mueve, que dinamiza, Sí. que de vez en cuando recibe Sí. críticas y no pasa Y, nada. y que pueda de alguna manera también sentir la libertad de poder regañarlos y llamarles la atención. Exactamente. Pero También es para eso es importante también una cosa que decías, es conocerlos, ¿verdad? Sí. Porque, y conocerlos es cabal eso, adentrar un poquito más Sí. en su, cómo, Y- cómo son ellos como personas. Me gusta digamos. eso. No hay que tener miedo de regañarlos. No hay que tener miedo de llamarle la atención. Lo que pasa es que ellos saben quién les llama la atención. Saben diferenciar. Si le llama la atención un abusivo, un poderoso, o le llama la atención a alguien que por amor pedagógico lo hace. Gracias, por favor. Buenas, no sé si me salgo un poquito de la dinámica Pasa del nada, poder, por favor. pero siento que también necesitas tener como que el control. ¿Sí? Tú eres en algún momento la persona responsable de este espacio y por lo cual tienes que mostrarlo físicamente, corporalmente y verbalmente. Sí, sí, sí. Entonces ese control se transmite también en seguridad. La seguridad lo que estás dando, porque estás hablando con la verdad. Sí, totalmente de acuerdo, se complementan, ahorita vamos con usted, se complementan las dos cosas. Por eso cuando trabajamos con estudiantes de magisterio, antes o ahora en formación inicial docente, a veces se les puede hacer una sugerencia que a mí no me la hicieron cuando yo era profesor de primaria, y metí las 4 varios años. La fórmula SD, SD o DS es la fórmula. SD, creo que la habíamos contado la vez pasada. SD significa, SD es suave al principio y duro al final. Es lo que hacen todos los profesores sin experiencia. Suavecitos al principio, niños, yo los quiero. Jóvenes, yo los quiero. Estos son mis mejores alumnos. Yo los quiero un montón y flojitos. Y empezamos flojitos y se nos encaraman encima los estudiantes, porque hay que tener claro que olfatean, huelen donde hay debilidad entonces el profesor termina en el año poniéndose bien duro porque ya se le tiraron encima. Así son los niños, así son los jóvenes, así son los de la Universidad de San Carlos, así son. Es decir, lo miran a uno bien suavecito al principio, suave, y después uno tiene que ponerse duro porque ya perdimos el control. Entonces mejor la sugerencia que hacen es la inversa, DS, duros al principio, aquí están las reglas, y de ahí nos vamos suavizando, pero es al revés, es diferente. Duros al principio y suaves al final es, por ejemplo, en mi caso, yo solo puedo fallar en esto, pero voy a dar un ejemplo, el tema del celular. El uso del celular. Desde el primer día, desde la primera hora, yo marco la pauta de que en la clase no se usa celular. Y les digo por 2 razones. Y si están viéndonos, se los digo. Por 2 causas. Una, la pedagógica y la otra, la sociológica. La causa pedagógica es, si están con el celular, no están en el proceso, no están comprometidos con lo que estamos aprendiendo. Están distraídos, están en otro rollo. Por lo tanto, en clase, no, porque para el aprendizaje es necesario que estén concentrados. Causa pedagógica. Factor pedagógico. Y el factor sociológico es que estamos viviendo tiempos en los que tenemos que aprender a darle a cada cosa su tiempo y su lugar. Y entonces, si vamos a vivir plenamente, tenemos que saber que el celular, y todos nos ponemos nerviosos cuando lo dejamos en casa o se nos olvida, pero que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Eso es desde el primer momento, se marca. Desde el primer momento se marca. Pero como fallan a cada rato tengo que estarles insistiendo, pero lentamente con el transcurrir del semestre van aprendiendo y se van saliendo. Mi idea es que salgan todas las veces que quieran a textear, hablar, sextear no, eso está prohibido, pero sí, textear, hablar, charlar, whatsappear, lo que sea, pero afuera, y salen. Entonces yo ahora ya los miro salir y entrar, pero es esto de poner las pautas desde el principio, pero sin el abuso de poder. Ahora sí, por favor. Bien. La frase lo dice, o sea, el profesor tiene el poder. Sí, claro. No, ahí dice, no muestra poder, invierte en sus estudiantes, pero el profesor no debe perder el poder, y esa es la pauta. No lo perdemos. Si desde un principio se ponen las normas, aunque uno parezca duro, vamos al revés, ¿verdad? Que es el DS, entonces es mucho más funcional. Sí. Pero el profesor no debe perder el poder. O sea, no abusar de él, pero yo creo que sí, un profesor que el estudiante mangonea y hace lo que quiere, el mismo estudiante tiende a calificarlo como mal profesor, claro, cuando termina... Tal vez la palabra poder no es la adecuada ahí, sí, sino definitivamente que autoridad poder y autoritarismo. Está muy fuerte, pero... Las dos que hay que diferenciar es autoridad y autoritarismo. Autoridad es el ejercicio por una superioridad intelectual, espiritual, etcétera, que el profesor tiene.
Esa es nuestra autoridad. Tenemos autoridad. Pero ser autoritario es el abuso de la autoridad. Es el ejercicio abusivo del poder. El autoritarismo es distinto al autor. Muy bien. Luego, confianza, por supuesto, no hay que explicar. Franqueza, no tengamos miedo a la franqueza, nos da mucho miedo a la franqueza. Una atmósfera interactiva, plantean los profesores, es que los estudiantes puedan preguntar sin ser reprochados o avergonzados y que puedan discutir en libertad. Eso es básico, eso es mínimo, ¿no? Pero tenemos que recordarlo porque fallamos mucho en eso, en la atmósfera interactiva. Un manifiesto sentido de respeto y curiosidad por la vida. No sé quién lo decía hace un ratito, si trae entusiasmo el profesor, pues, o motivación, genera este respeto y curiosidad por la vida. Y esta la puse en mayúsculas, con mayúsculas, intencionalmente. Intencionalísima, la debería poner más grandota todavía, ¿verdad? Para enfatizarla más. Humildad, si no somos la gran cosa los profesores. Nos creemos la gran cosa. Por eso, miren, a mí me cuesta que me dejen de decir profesor, o doctor, o licenciado, lo que sea. Eso ya no me importa. Ya no batalla, ya no hago esa batalla. Porque es tener un poquito más de humildad. Pero nos cuesta la humildad porque al nomás graduarnos, creemos que ya la vida, ya somos la gran cosa. Y al nomás graduarnos, si nos dan un diploma, un título, una cosa que nos dan, es cuando menos sabemos, porque es cuando más responsabilidad tenemos. Ser licenciados es tener licencia para ejercer algo, pero esa licencia no es, tiene caducidad en el sentido bueno de la palabra. Tenemos que estarnos actualizando. Y además, en la San Carlos, los profesores deberíamos ser los más agradecidos y humildes del mundo porque somos una universidad maravillosa, tenemos condiciones económicas. Los que son titulares, no sé cuántos de ustedes son interinos acá, pero hay una carrera posible dentro de la universidad que debería hacernos más agradecidos con aquellos que nos debemos, nuestros alumnos. Y luego, la convicción de que los profesores y los estudiantes juntos pueden hacer cosas buenas. Juntos. Podemos hacer cosas buenas. Juntos. Profesores y estudiantes. Ya me hicieron señales de que quedan 3 minutos y estamos exactamente en las 6, en la variable 6. ¿Cómo evalúan a sus estudiantes y a sí mismos? Primero, 2 cosas establecen estos profesores. ¿Qué importa? ¿Evaluar el rendimiento o evaluar el aprendizaje? ¿Qué piensan ustedes? De eso se las planteo. ¿Evaluar el rendimiento o evaluar el aprendizaje? Pero cuéntenme, Larisa. ¿A usted le importa el aprendizaje? ¿Por qué? Bueno. Gracias, Raúl. Yo pienso que sí es el aprendizaje porque en el aprendizaje está cuando el estudiante se apropia del conocimiento y lo manifiesta y obviamente eso pues es como se pondera con el rendimiento, ¿no? Pero sí, definitivamente es el aprendizaje, o sea que los chicos y vean precisamente que les va a servir para, no solo para pasar el año, sino para el resto de su carrera. Muy bien, muchas gracias, Larisa. Yo creo que ambos son importantes porque en uno voy a ver procedimientos y en el otro voy a ver resultados. Muy bien. Entonces sí me interesa. Esa es una forma de verlo, muy bien. Y las 2 cosas son importantes, seguro, eso no tengamos duda. Ahora, lo que debería ser el centro y núcleo del asunto es lo que dijo Larisa, el aprendizaje, porque lo que nos interesa es que aprendan. Pero como tenemos que cumplir con normativas, con actas, con todas esas cosas, y ahí no podemos decir, aprendió bien bonito, y ahí está mi acta. No se puede. Ahí tenemos que poner numeritos y códigos y todo lo demás. Entonces, ahí entra el rendimiento. Pero yo creo que si no perdemos de vista que lo que importa es evaluar el aprendizaje, evaluar el rendimiento lo hacemos de otro modo. Es ya hecho de otro modo, se hace de otro modo. Pero, les pregunto, ¿qué pasa con los profesores que les importa más evaluar el rendimiento? ¿Qué creen que pasa con esos profesores? Aquellos que les importa es evaluar el rendimiento. Es decir, rendimiento es la rendición de cuentas que el estudiante le hace al profesor sobre aquellos aspectos que él quiso lograr y que se cuantifican. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa cuando al profesor le importa más evaluar el rendimiento que el aprendizaje? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Por las notas. Y algunos saben mucho y no tienen buenas notas. ¿Usted quería decir algo? Sí, mencionaba que el rendimiento es algo mecánico, mientras que el aprendizaje es lo que
debiera de motivar al docente, porque esa es la función principal como formadores que somos. Nuevamente decía que el rendimiento va más aquello de solamente responder a una solicitud, pero nos están evaluando si realmente ese rendimiento cumple con los objetivos planteados, ¿verdad?, de las tareas. Entonces, para mí lo primordial es el aprendizaje. Y yo les quiero recordar cuál es una definición sencilla de aprendizaje. A ver, ¿qué tiene que ver con lo que usted dice? La definición más casi universal, no universal, pero muy conocida internacionalmente de aprendizaje es todo cambio permanente. Todo cambio permanente derivado de una interacción de la persona, con otra persona, con un factor, con un recurso. Repito, aprendizaje es todo cambio permanente derivado de una interacción que ayuda a resolver problemas, lograr objetivos, satisfacer necesidades. Ahí están los tres componentes de lo que es aprendizaje. Cambio permanente, derivado de una interacción que satisface necesidades, problemas o resuelve dificultades, etcétera, etcétera. O logra objetivos. Esos tres componentes. Si algo no tiene aprendizaje, si no tiene eso, una acción, un cambio, no es aprendizaje. Por ejemplo, cuando sabemos de memoria, ¿usted sabe qué pasó en 1523 en Guatemala? ¿Usted sabe qué pasó en 1523 en Guatemala? ¿Y le cambia la vida eso? ¿Y sabe qué pasó en abril del 2015? Pero algo así que le llame la atención. Como ven, saber de memoria datos no sirve de nada, no le cambió la vida, usted siguió siendo la misma y todo lo demás. Pero porque no es un aprendizaje, es solo una información, es un dato. No es un cambio permanente, es un cambio que lo... Y ustedes en arquitectura tienen cambios permanentes en habilidades manuales, mentales, creativas, artísticas, estéticas, etcétera, pero también en maneras de ver el espacio. Son cambios permanentes, Por lo tanto, lo que les importa es evaluar esos cambios, pero para eso utilizan el rendimiento. Es decir, este es el fin y aquel es un medio. Las calificaciones no son una forma de clasificar, según estos profesores, sino una manera de comunicarse con sus estudiantes. Me gustaría que alguien me responda. Eduardo, ¿qué piensa usted de eso? Eduardo, ¿va? Estuardo. ¿Qué piensa usted de eso, Estuardo? Que aclaro, no tiene nada que ver con lo que dije yo hace un ratito. ¿Qué piensa? Ajá. Ahí vamos. ¿Y cómo se convierte en una forma de comunicarse? Cuando usted da el número, cuando usted da la nota, o cómo. Ajá, exacto, ahí. Sí. Por eso es que decía hace un ratito, o sí, como lo dijo usted, con el rendimiento usted da un número sobre el rendimiento, pero no ese no es el aprendizaje. El rendimiento se convierte en el lenguaje para poder hablar sobre el aprendizaje, para poder determinar el aprendizaje. Por eso hace un ratito cuando preguntaba qué pasa con los profesores que no evalúan, que no les importa el aprendizaje sino el rendimiento, dejan de tener ese modo de comunicación. Y por supuesto, hay estudiantes que no les va a gustar esto, pero ¿saben qué estoy haciendo algunos años para esto? En la forma práctica es que como yo tengo algunos grupos de 50 o 70 o de 30 estudiantes, depende. Lo que hago los exámenes finales últimamente, este semestre me toca hacerlo así, el examen final no lo hago de manera normal, sino que lo empiezo a hacer 3 semanas antes de la fecha del examen final, y lo hago por grupos y dialogando. Entonces la nota, grupos de 6, 7 personas, y dialogamos de todo lo aprendido en el semestre. Ese diálogo que le llamamos diálogos educativos para el reaprendizaje, DERA, eso me sirve para que ellos sepan que no saben, que no captaron, qué cosa les falta, o aclararles cosas. Y me sirve porque son diálogos, muchos estudiantes se ponen nerviosísimos con esta técnica porque prefieren sentarse ahí, contestar por escrito, de manera así, casi sin que yo lo vea, a que puedan dialogar conmigo y que se les evidencie más. Pero no es para evidenciarlos, no es para clasificarlos, es para poder dialogar con ellos sobre lo que saben y lo que no saben, y algunos terminan de aprenderlo de otra manera. Esta es una forma también de evaluar. En cursos numéricos donde es bastante difícil hacer eso, la manera de comunicarme con ellos que yo encuentro mejor es el día que devuelvo el examen calificado. Ese día lo utilizamos directamente para resolverlo entre todos.
Y entonces ellos se dan cuenta de lo que hicieron bien y de lo que no hicieron bien y de cómo mejorarlo. Entonces, sí me comunico con ellos luego de haberlos evaluado o de haberles evaluado su rendimiento. Y he tenido muy buenos resultados con ese procedimiento. Bueno, paremos ahí, por favor, por favor. Bueno, en el rendimiento y en el aprendizaje, también aquí hay unos cursos, así como dice la ingeniera, ¿verdad? Que vamos en función de que el rendimiento me hace a mí establecer el aprendizaje también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esa es una situación muy complicada cuando el estudiante, por X o Y razón, no rinde lo esperado, porque incluso tenemos instrumentos de evaluación y calificación, todos los profesores, ¿verdad? Entonces, si no lo plasmó aquí, ¿cómo sé lo que él se agenció durante el curso, ¿verdad? Por eso lo que dice la ingeniera, entonces los instrumentos, las formas, los momentos evaluativos que tengamos no deben terminarse ahí. Es que eso es otro problema que tenemos. Ahí se acaba todo y aquí empieza algo nuevo. No, aquí debería empezar algo nuevo, es decir, con este instrumento. Como decían algunos autores, la evaluación sirve para el futuro, no para el pasado. Y nosotros los profesores siempre miramos la evaluación para ver lo que pasó antes y le pongo una nota. No, debiera ser para el futuro, para lo que viene. Lo que usted dice es bien importante porque es como la bisagra entre pasado y futuro. Sí, de hecho, sí, esos resultados nosotros a veces le llamamos ejercicio diagnóstico, ¿verdad? Y nos sirve para plantear las estrategias de cómo abordamos el otro ejercicio. Sin embargo, también ya se dejó una nota, ¿verdad? Sí. Ajá, y como es sumativa en muchos casos. Pues yo creo que la estrategia va a ser que la sumativa va a ir variando en función. Si el profesor está interesado, si está comprometido, si está plenamente pensando y esperando de sus estudiantes lo mejor, los sumativos siempre, los profesores que aman a sus estudiantes siempre encuentran estrategias o formas para que todos los procedimientos técnicos que nos exigen y obligan, todos estén a favor del desarrollo del estudiante, no a favor del estudiante, a favor de su desarrollo. Y eso, yo creo que sí, lo sumativo va a ser, siempre vamos a tener que seguir con esto sumativo. Pero si la evaluación es formativa, que es el análisis cualitativo de lo sumativo, va a ver que en un momento dado los profesores van a tener en cuenta otras formas de hacer esa suma. Hay maneras siempre hay maneras. La otra es que la sumativa no sea la totalidad, es decir, que también considere y pondere otras cosas cualitativas, que se sumen, por decirlo así. Yo no le puedo decir ahorita en detalle porque no vamos a concentrarnos ahorita mucho tiempo en esto, de la evaluación, pero lo que sí le puedo decir es que un profesor siempre busca formas para que lo sumativo no perjudique, sino que sea a favor del desarrollo. Para aclarar, para mejorar, para dialogar, para cambiar, etcétera, etcétera. Siempre. Y última, yo creo que esta era lo último, porque ahí se me pasó decirles que en la sexta, este libro dice cómo nos evaluamos los profesores. Hace todo un planteamiento. Pero yo, puro ofrecimiento de político, les voy a mandar el libro digital, no, de político no, de universitario. Yo se los mando, pero me lo pedís porque si no se me olvida. Yo se los mando en digital, el libro completo, y ustedes podrán tener acceso a él y leerlo. Es un muy buen libro, se los recomiendo. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto siempre estar aquí en la facultad, y así que hasta la próxima. Gracias.